años ni para pagar el establecimiento. Pero también estamos obligados, ¿no?, a cumplir y a cumplir la ley si queremos hacerlo legalmente. Decíamos también para ustedes que probablemente en el futuro sean sujetos de crédito, quieran optar a algún crédito, toda esa documentación legal, como la sociedad, por ejemplo, el nombre que le pongan, la información que se genere producto de ese negocio, lógicamente les sirve como para tenerlo de respaldo y que sean sujetos de crédito, ¿no?, como una sociedad o como una empresa. De lo contrario, nadie sabrá que existen, ¿no? ¿Por qué? Porque están trabajando allá en el anonimato. Bueno, luego teníamos los factores políticos, decíamos, los factores económicos, que eso tiene que ver más con situación de mercado, como la situación que atravesamos, el cierre de confinamiento a través de la pandemia o producto de la pandemia, la economía, una reducción, ¿no?, producto de pues, el encierro, ¿verdad?, que sobre todo la parte médica, la parte odontológica, creo que fue uno de los sectores también muy afectados, producto del encierro. Entonces, todos esos factores tienden a que son externos y, como decía, no los podemos controlar, pero sí afectan de una manera indirecta el actuar y el desarrollo de los negocios. Y eso, cuando ustedes estén pensando en montar el consultorio, que deben de reconocer que eso se van a enfrentar también a esta situación. Ya no digamos la parte de los factores tecnológicos. Los factores tecnológicos también decíamos que probablemente esto pudo haber salvado, pudo haber ayudado a algunos profesionales en diferentes áreas porque tienen conocimiento, manejaban la tecnología, o otros tuvieron que aprender a manejar la tecnología, hacerse de equipo, hacerse de medios para poder llegar a los clientes. Y los factores sociales, que también no los podemos controlar, que tienen que ver con la demografía, eso puede ser muy bueno. No estamos diciendo que todos los factores que mencionamos aquí son negativos. En cuanto a la demografía, puede ser que un incremento demográfico puede favorecerle a un sector. En el caso, por ejemplo, donde usted quiere establecer la clínica o el consultorio, probablemente de momento no se vea que es cambio significativo en cuanto a la cantidad de personas que residen en un lugar, pero conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que la gente va migrando, ¿no?, y va buscando sectores donde construir, donde residir. Entonces esa demografía va creciendo. Producto de eso hay una demanda latente de los servicios, ¿no?, el estilo de vida de las personas y los valores sociales. Bueno, yo por ejemplo vivo en los planes de Rendero, y en los planes de Rendero hace unos, ¿qué?, 6 años no había tanto comercio como lo hay ahora, ¿no? Más o menos unos 10 años, no hay tanto comercio como lo hay ahora. Antes probablemente tal vez había una clínica por ahí y ya, no pasaba más. Pero hoy que hay una migración de personas que han ido a habitar por esa zona, colonias que se han construido, incluso en los planes de Rendero, pues ya tenemos varios consultorios médicos, odontológicos. Pero ¿por qué hoy el profesional está viendo que aquí va a sentar su consultorio? Producto de que hay un incremento de la población en el sector, y que pues se pretende, ¿no?, acercar los servicios lo más que se pueda al consumidor. Luego hablábamos de ética también, y decíamos que la ética tenía que ver con el uso de los recursos también, de qué manera lo puede ver un profesional, de qué manera lo ve la sociedad. Son totalmente diferentes porque ambos tienen intereses diferentes probablemente. El cliente lo que quiere, o el paciente lo que quiere, es un buen trato, un buen servicio, buen producto, buenos materiales. Pero por el otro lado, el doctor lo que quiere es obtener un buen ingreso. Entre menos recursos se utilice, mejor. Y eso es lo que le enseña la administración. Pero también algunos se van al extremo y reducir los recursos, también bajarle la calidad. Ya hablamos que ese se convierte en un tema ético, ¿no? O que probablemente algunos me comentaban, creo que en unos grupos anteriores, que por ejemplo, si una persona viene del extranjero, entonces tiene un precio. Si es de X sector o de aquí del país, se le da un precio, ¿no?
Habría que ver en qué condiciones está estableciendo los precios para sus clientes o para sus pacientes para que no haya tanta diferencia marcada, ¿no? O hay alguna razón de ser, porque el cambio, si al final va a ser el mismo tratamiento, ¿no? Entonces había que establecer por ahí alguna especie como política o alguna norma, alguna regla que diga en qué momento puedo cambiar ese precio. Podría ser, claro, el consumidor no lo tiene que saber, el paciente no lo tiene que saber, porque son planes muy internos del negocio. Hablamos también entonces de la responsabilidad social, de la serie de consideración del impacto en la sociedad de las acciones de la empresa o la compañía, o las compañías, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde las empresas, por el alto volumen de, sobre todo las industriales, ¿no? De desechos, muchas veces no tienen un cuidado adecuado en el manejo de esos residuos y por lo general siempre lo están contaminando el medio ambiente y bueno, una serie de problemas que se afectan, ¿no? Luego hay una sensibilidad social también, producto de la responsabilidad social. Dice que la sensibilidad social es la capacidad de una empresa para establecer una relación de sus operaciones y políticas con las condiciones sociales de su entorno. Estamos hablando de entorno geográfico, de forma mutuamente benéfica para ella misma y la sociedad. Es decir, que si bien es cierto, la empresa está ganando, no debe descuidar también que la sociedad en la que está inmersa debe de recibir algo también. Claro, eso dice más abajo, ¿no? Cuando vemos esta parte de la responsabilidad social desde los diferentes puntos de vista, como el clásico, por ejemplo, dice que solo sostiene que la única responsabilidad social de la administración es la de maximizar las utilidades, es decir, no importa cómo hacer las cosas, no importa qué daño haga a las personas, a la sociedad, al medio ambiente, etcétera, etcétera, lo que importa es ganar. Y algunos lo ven de esa manera. La mayoría lo ve de esa manera. Y no está malo al final, porque pensar que usted no va a ganar es como que usted establezca una ONG, ¿no? Y decíamos también la vez pasada, ni siquiera las ONG pues se quedan sin que les quede al final de un periodo un excedente por proyecto. En ese sentido, debemos de pensar que, si bien es cierto, hay una responsabilidad social, no significa que la empresa no va a ganar. Debe de utilizarlo como una estrategia de gestión para poder establecer relaciones mutuamente benéficas con los diferentes grupos de interés. Y desde el punto de vista socioeconómico, la responsabilidad social sostiene que la administración va más allá de la simple obtención de utilidades para buscar la protección y mejoramiento del bienestar de la sociedad. Eso también no es del todo cierto, si bien la teoría lo dice, pero no es del todo cierto, porque las empresas a veces se rehúsan a hacerlo como debe de ser. La mayoría de empresas está estableciendo alguna especie de responsabilidad social por la moda que estamos ahora, ¿no? Si no, usted ve a las diferentes empresas, ¿no? Hablan y se llenan de planes de responsabilidad social, algunos en la parte de educación, otros en la parte de medio ambiente, otros en otras áreas, ¿no? Pero ¿por qué hace eso? O sea, ¿realmente es una estrategia para beneficiar a la población, a la sociedad en general, o es simplemente una publicidad que la empresa quiere hacerse y ganar consumidores? Les comento un caso, por ejemplo, siempre me gusta poner de referencia un video que desde que lo vi me llamó la atención, ¿no? Me generó impacto. Y es de una empresa que se llama Lee Centroamérica. Esa empresa está ubicado en Apopa, creo, luego se ha ido para otra zona industrial, y ellos fabrican camisas de deporte uniformes de deporte para universidades de Estados Unidos. El detalle es que le hicieron una entrevista. Univision vino e hizo una entrevista a esa empresa, incluso a su director, que es un salvadoreño radicado en Estados Unidos y está como director. Y en el video se ve maravilloso, ¿no? Se ve, bueno, que la empresa contrata gente, les da estudio,
Según el video muestra una excelente relación entre el dueño de la empresa y los colaboradores, porque dice que él les da una oportunidad para poder desarrollarse a aquellas personas que no la tienen, como expandilleros, que han tenido problemas con la ley, hay gente que no tiene mayores estudios. Él les abre su empresa y dice, según el video, ¿no? Y dice que les da estudio después de las 4 de la tarde, los mete a estudiar hasta que culminen el bachillerato, incluso les da clases de inglés, bueno, hay algunos grados incluso universitarios. Entonces a mí me sorprendió y dije, bueno, wow, hay una empresa que está haciendo diferentes las cosas, ¿no? Y que al menos lo está mostrando como debe de ser. Vengo y bueno, este ciclo incluso vengo y coloco el video, ¿no? En otra clase, como referencia, y digo, bueno, esta empresa es como un ejemplo que hay que seguir, ¿no? Siempre hablando de los grupos de interés. Es un ejemplo que hay que seguir. Hubiera muchas empresas más aquí, el mundo fuera diferente, decía, nuestro país fuera diferente. Pero me lleva la sorpresa que encuentro a algunos compañeros y me dicen, no, mire, yo trabajé ahí, yo conozco gente ahí, y créanme que no es lo que dice el video, no es lo que muestra el video. Hay gente explotada, hay gente marginada, hay gente que le están cobrando los estudios que le están dando, hay gente que, pues, nada es de gratis, ¿no? Entonces, encontré más de 3 opiniones que no tienen buena referencia de esa empresa. Pero yo maravillado, ¿no? A través del video, porque pues, es una cadena internacional, ¿no? Univisión, yo dije, bueno, o sea, por algo lo están tomando como referencia. Y el presidente o director de esa empresa, o sea, se expresa muy bonito, ¿no? Dice, no, que nosotros pretendemos beneficiar a la población a través de los estudios, les damos segundas oportunidades para que la gente se desarrolle y un día no se quede con la empresa, sino que se vaya a otras, por la calificación que tienen o cualificación que tienen a través de los estudios. Pero pues encuentra ya, ¿no? En la gente que conoce directamente la empresa a través de su entorno, que no es del todo cierto. Entonces, ¿dónde está entonces la responsabilidad social de esa empresa? No es como lo dice el video, entonces, sino que es una publicidad y probablemente sea hasta una publicidad engañosa, ¿no? Y esa es la parte donde deberíamos de cuidar. Deberíamos de cuidar porque al final las imágenes, la información que circula a través de las redes sociales, hoy en día puede ser muy atractivo, ¿no? Y podemos equivocarnos con ese tipo de información. Sin embargo, cuando conocemos la realidad, creo que yo los contacté a ellos para que, pues, tener como como hacer una entrevista, ¿no? Para conocer de la mano cuál era la diferencia entre esa empresa y otras del mismo sector y qué estaban haciendo diferente. La verdad es que nunca me contestaron y quizás alguna razón tenían, ¿no? Hoy que encuentro esas opiniones, alguna razón tenían, ¿no? Para no contestarlo, porque al final, para efectos didácticos, quizás local, no me hubiese servido. Pero bueno, si bien entonces la responsabilidad social no es simplemente establecer un plan, no solamente publicitarlo a través de cualquier medio hoy de comunicación, sino también que eso sea real, ¿no? Para la sociedad, porque si no vamos a tener esto, ¿no? Que la gente no está conforme, pues porque no sucede nada de lo que probablemente la responsabilidad social conlleva. Por un lado dicen que la responsabilidad social entonces tiene enfoques, ¿no? Algunos que están a favor, otros que están en contra. Desde el lado de los que están a favor dice que está la expectativa del público, o sea, que están expectantes, ¿no? De lo que hace esa empresa, de cómo lo hace y si le beneficia o no. Por el otro lado están las utilidades a largo plazo. Siempre las empresas que están pensando en responsabilidad social están pensando en que no van a obtener utilidades de corto plazo, sino de largo plazo, que también consideran esto como una obligación ética, es decir, que está relacionado a la ética, producto de su accionar, genera una imagen pública para la empresa, buena o mala. Ya los que están a favor piensan que la responsabilidad social es una imagen pública que se genera, pero positiva, ¿ya? Y no estamos evaluando si es buena o mala, o sea, si lo hacen o no lo hacen, sino que el simple hecho de tener una responsabilidad social como tal, un programa de responsabilidad social, probablemente eso le genere una imagen pública.
un mejor ambiente probablemente del sector donde se desarrolla, grupo de personas, la gente que colabora, etcétera. Y los que están en contra dicen que es una violación a la maximización de las utilidades, ¿no? Es decir, si estamos pensando en responsabilidad social y que le vamos a dar una parte de las ganancias, una parte de los ingresos, una parte de la utilidad a la sociedad, está pensando que es una violación de la maximización de las utilidades. Es decir, no somos una empresa con fines sociales, somos una empresa con fines lucrativos y por lo tanto debemos ir enfocados a eso, dicen los que están en contra. Sin embargo, si hacemos un balance entre los que están a favor y los que están en contra, probablemente encontremos algo intermedio, ¿no? Y ese intermedio puede ser favorable para las empresas. Luego dice que hay una dilución de propósito. El propósito de toda empresa es crear valor, generar dinero, generar ingresos, generar utilidad, generar, bueno, ¿para quién? Para el dueño, para el que hizo ese negocio, ¿no? Pero cuando se piensa en responsabilidad social, probablemente se piense que se está diluyendo el propósito. Los costos también, probablemente establecer un programa de responsabilidad social implique costos adicionales y en algunos casos probablemente sea gastos. No hay una habilidad para manejar ese programa y demasiado poder, se está refiriendo a las empresas, ¿no? Que con responsabilidad social probablemente puedan ganar demasiado poder en el mercado y eso tampoco es bueno. Hablamos de los responsables de la ética, los administradores, sobre todo dueños de los negocios, son responsables de establecer la ética en las empresas, en los negocios. La ética no se puede establecer por el simple hecho de que exista un código o una ley dentro de la empresa. Tiene que ver también con las personas que conforman ese grupo de colaboradores en las empresas, sino más de algunos, si el líder o el que está a la cabeza no considera la ética como parte de su vida, yo creo que desde ahí tenemos serios problemas, ¿no? No vamos a llegar a ningún lado. Y luego hablamos de globalización como parte de la administración. Hoy en día sabemos que la globalización pues se ha dado, ¿no? Sin que nosotros la podamos detener. Desde el año 2000 venimos hablando de globalización. Allá por el año 2000 comenzó la apertura de los mercados entre los países, ¿no? Y comenzaron a celebrar acuerdos, quizás un poco más antes, acuerdos comerciales que favorecen de alguna manera la economía de cada país, poder abrir sus fronteras para poder comerciar de alguna manera con facilidad las mercancías, productos, incluso y servicios. Hoy en día, incluso nosotros a nivel del Triángulo Norte, ¿no? Pues, estamos manejando incluso un sistema que puede ser simultáneo, ¿no? Para los tres países como Honduras, Guatemala, que se llama Sidunea-Gor, a través de la importación, ¿no? Entonces todo eso viene a ser parte de la globalización y sin lugar a duda también la administración tiene mucho que ver ahí, porque si la administración no pusiera de su parte en la globalización, creo que estaríamos en serios problemas. Pero acá dice que hay una definición que la Secretaría General de las Naciones Unidas la define como la mundialización. Otros dicen que es la globalización un proceso inevitable. Dice este otro señor, Elio Gallardo, que caracterización del capitalismo en el siglo XXI, es decir, el comercio debe abrirse de tal modo que no hayan barreras para poder hacer negocios en cualquier parte del mundo, sin mayores complicaciones, sin mayores impedimentos. Si ven ustedes hoy China, ¿no? China, que había sido un país probablemente que, bueno, lo hemos tenido como que los chinos nos sirven, ¿no? Y probablemente sigamos pensando de esa manera, pero imagínense China cómo se ha abierto su mercado, ¿no? Su economía, cómo hoy hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos por disputarse, ¿no? ¿Quién es la mejor economía del mundo? Y probablemente dentro de un par de años China va a superar, por supuesto, a Estados Unidos, ¿no? ¿Por producto de qué? De esa globalización que existe,
que ellos están tratando de dominar algunos sectores de mercado, algunos países incluso, ¿no? Como el nuestro, a través de las diferentes relaciones diplomáticas que se establecen, ¿no? Todo eso viene a convertirse en globalización y también pensar que la empresa privada no se va a ver afectada de forma positiva o negativa, también creo que es ignorar la realidad de la globalización. También se dice que la globalización es la creación de un mercado mundial en el cual circulan libremente los capitales financieros, comerciales y productivos, corporaciones multinacionales. Aquí hacemos una diferenciación entre corporaciones multinacionales, corporaciones transnacionales, que de alguna manera marcan la diferencia entre ellas, ¿no? Podemos hablar de empresa nacional, empresa internacional incluso, pero esos conceptos ustedes lo tenían y lo estaban buscando también en la parte de las definiciones, ¿no? Que ustedes me compartieron. No las he revisado, por cierto, pero creo que ahí estarán. Bueno, hasta acá llegamos entonces con esta presentación. Hablamos, ustedes ya lo tenían o ya tienen este material alojado en la U virtual para que ustedes puedan darle repasarlo si ustedes quieren, ¿no? Buscar la parte conceptual. La próxima semana probablemente hagamos un quiz de unas 10 preguntitas, ¿no? Allí en la web se hace bien rápido, con unos 20 minutos probablemente de programación del tiempo, falso verdadero, opción múltiple, creo que lo hacemos bien rápido, a través de con la conceptualización que tenemos. Bueno, llegamos ahí y creo que con eso nos queda claro como de forma general en qué consiste la administración. Que la administración no solo significa entonces agarrar lo material, tomar lo material, ¿verdad? Que es una parte de los recursos básicos de todo negocio, independientemente de qué tipo de material sea. No solo es entonces agarrar el dinero como recurso principal para comprar materiales, no es solo ver la parte financiera, cuánto tengo para poder establecer un negocio, no solo es pensar en quiénes van a ser mis pacientes o quiénes les voy a ofrecer el servicio, no es solo pensar que también debo de tener colaboradores, sino también pensar un poco más allá de eso, ¿no? Que la administración, de forma general, se ve afectada por factores internos, factores externos, por el grupo de interés que están inmersos dentro de ella, un sinfín de actores, ¿no? Y por supuesto incluso hasta otros países. En el caso de ustedes, tengo entendido que muchos pacientes vienen de Estados Unidos a buscar un tratamiento aquí en el país, porque en Estados Unidos he escuchado que tengo gente que conozco que vive allá, y dice que allá los servicios odontológicos son sumamente caros, o la parte de salud son sumamente caros. Entonces, la gente que se ha ido para allá y vive allá, viene de alguna manera a buscar los servicios acá, porque pues estamos un poco más económicos, ¿no? Entonces, todo eso creo que es parte de incluso la globalización del comercio. Si bien es cierto, no se exporta ese servicio, pero pues sí, la gente trata de buscar, ¿no? Su mejor alternativa. ¿Alguna sugerencia, algún comentario con relación a esta temática que estamos terminando? ¿Algo que ustedes quieran aportar, agregar con relación a esto? ¿Algún comentario antes de pasar a la siguiente? Buenos días, Lick. Buenos días, adelante, José Luis. Fíjese que yo estaba más o menos escuchando, y no sé si al final es así, pero o me adelante, pero cuando uno escucha esta clase, la verdad que sí, proyecta uno bastante a lo que va a ir, pues de lo que va a vivir, ¿verdad? Cosa distinta a lo que hemos estado haciendo en la universidad, y bueno, a mí ese efecto me causa, pero la pregunta es si usted considera de que para comenzar en un negocio, digamos nosotros, el proyecto de nuestra clínica, deberíamos de ajustarnos directamente a todo lo que usted nos está enseñando, porque yo conozco amigos tal vez que han comenzado y ponen su clínica y así, cabal, como usted dice, como que bajo de agua, pues, o sea, sin rótulos, sin responsabilidad, de
de pagar impuestos y todas esas cosas, ¿verdad? Obviamente uno sueña con el hecho de poner una clínica así con todas las cabales, ¿verdad? Y bueno, y poder tanto brindarle a la gente que está con nosotros los beneficios sociales y todo eso, como seguro y eso, pero también la crisis y todo esto quizás obliga a la gente a que haga este tipo de movimiento así, ¿verdad? Bajo de agua, poquito a poco, ir creciendo. ¿O cómo lo recomienda usted? Porque, pues sí, es mi duda, no sé. Ok, luego le comento. ¿Hay alguien más que quiera participar o quiera comentar incluso lo que dice el compañero? No. Bueno, es un poco complicado, ¿no? Porque decirle, mire, esta es la mejor forma de hacerlo, creo que no existe una fórmula mágica, ¿no? Para poder establecer un negocio. Siempre que usted vaya o tenga una idea en el caso de ustedes, ¿no? Que es específicamente el consultorio, pues tiene que evaluar muchas condiciones, ¿no? Una serie de factores que no solo tiene que ver con lo que yo le mencioné, ¿no? Sino que tiene que ver otros factores, incluso económicos muy personales, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que usted tiene como para poder instalar una clínica? Es decir, bueno, partamos de algo, ¿no? Para montar una clínica, un consultorio, perdón, siempre confundo eso, ¿qué es lo que va a hacer usted? Probablemente usted tiene que basarse en un estudio de mercado, es decir, o establecer o tener conocimiento de la zona geográfica donde usted va a establecer la unidad. O sea, si puede haber demanda, probablemente de entrada la gente no lo conoce, ¿no? Usted está esperando que el día que usted tiene la apertura, probablemente no le llegue nadie, ¿no? Y así va a pasar una semana, 2 semanas, y parece un poco triste, ¿no? Porque digo, desalentador probablemente usted diga, bueno, ¿y para qué? ¿Y de qué voy a vivir, no? Pero por ahí dicen, ¿no? Que Roma no se construyó de la noche a la mañana y así sucede en un negocio. Y como usted lo dice, el conocimiento que tiene de colegas quizás que conoce, no comenzaron así, no establecieron una clínica que ese debería de ser o es el deseo de todos, me imagino, igual que uno, ¿no? Establecer una gran empresa con diferentes departamentos, con tanto personal, pero eso no sucede. Los negocios exitosos que hoy en día los vemos como grandes, tuvieron que iniciar de algo bien pequeño. Ahora, yo no digo, mire, que esté malo que usted inicia ya en un espacio pequeño. Mi recomendación personal como profesional. No le digo, mire, que no inicie de esa manera. Quizás es la mejor forma porque usted está primero sentando las bases para hacer un negocio sólido, una unidad sólida. Ahora, lo que yo le estoy enseñando no significa que usted tiene que aplicar al 100%, Tony, y es rígido, no. Lo que yo le estoy enseñando es simplemente el de cómo utilizar, de cómo organizarse, de cómo dirigir y todo eso, ¿no? Pero al final usted decide cómo hacerlo con los elementos técnicos, teóricos que le estamos proporcionando aquí. Usted puede decir, bueno, voy a establecer la unidad del consultorio, voy a comenzar aquí, ni siquiera voy a comprar todo el equipo, voy a adquirir lo más necesario para establecerlo. Comienzo a atender quizás pacientes recomendados de familiares o la misma familia, ¿no? Que demanda los servicios probablemente. Y ahí usted se va haciendo probablemente ya de clientes, ¿no? De pacientes que van hablando del servicio que usted está brindando. Y así, ¿no? Va creciendo. A medida que va creciendo los pacientes, que van creciendo la cantidad de pacientes que usted tiene, pues lógicamente va a ir necesitando crecer en espacio, probablemente contratar a un colaborador, probablemente ya ahí tiene que evaluar si hay muchos pacientes que le exigen factura, por ejemplo. Tiene que evaluar eso, ¿no? Porque para el caso de uno, usted sabe que para el caso de uno como profesional también, que tiene diversos ingresos, por un servicio médico yo necesito una factura, porque eso es deducible sobre la renta. Si yo no tengo una factura, probablemente Hacienda no me lo tome en cuenta, aunque haya realizado ese gasto.
Entonces, para efecto también se vuelve como una obligación de parte del paciente poder exigir en un momento determinado alguna factura, incluso alguna hasta crédito fiscal, ¿no? En función de cuál es el giro de su negocio del cliente que le está dando ese servicio. Entonces, piden, ¿no?, un documento de respaldo. Cuando usted comienza a decir, mira, yo no tengo, yo no se lo puedo dar, entonces ya el paciente dice, pues no hago uso también de eso porque tampoco me conviene, ¿no? No lo voy a deducir del impuesto sobre la renta, o sea, tiene algunas implicaciones, ¿no? Pero, pues de entrada probablemente no sea necesario, ¿no? No sea que usted vaya a pedir el permiso para demostrar la clínica, el consultorio, no es necesario probablemente que vaya a la alcaldía, que al final no son unos 3 pasos los que hay que hacer para montar el consultorio si usted lo quiere tener legalmente establecido, ¿no? Que esa es una de las tareas que vamos a investigar próximo, que se llama pasos para crear una empresa. Pasos lógicos se llama, pasos lógicos para crear una empresa. ¿Por qué pasos lógicos? Porque miren, para crear cualquier negocio, lógicamente, valga la redundancia, necesitamos esos pasos de forma lógica que me digan qué hacer primero, si lo quiero tener legalmente establecido. Primero, ¿qué hace? Tiene que hacer una escritura. Si lo va a hacer a título personal, son menos pasos. Si lo va a hacer en sociedad, son más pasos. Primero tiene que hablar de un nombre que debe tener la sociedad, debe tener una escritura de constitución, tiene que investigar si ese nombre está disponible en el CNR. El CNR le puede dar el aval de que lo puede utilizar. Hay que inscribir un balance general en el CNR. Ya estamos hablando de dinero ya, ¿no? Vamos con el CNR, imagínense, solo estamos ahí. Que hay que inscribirlo, hay que inscribir la escritura de constitución de la sociedad, ya estamos hablando de 2 aranceles ahí. Hay que inscribir el nombramiento del representante legal, probablemente, el derecho comercial. Bueno, ahí no le estoy diciendo eso para diseccionarlo, porque solo estoy diciendo todo lo que hay que hacer cuando lo queremos tener legalmente establecido. Luego, usted se va a la Hacienda, ¿no? Allá se inscribe como contribuyente, le van a dar una tarjeta o un NIC, probablemente de la sociedad, le van a dar una tarjeta de IVA. Claro, esa tarjeta también tiene beneficios, ¿no? ¿Por qué esa tarjeta? ¿Por qué tiene beneficios la tarjeta? Porque así como usted vende con un IVA, usted va a comprar con un IVA. Y entonces al final usted, esos IVAs que compra y con los que vende, usted se los puede liquidar. Pensemos un ejemplo, usted compró con IVA $500 y usted vendió $700 con IVA. Ok. Hay una diferencia ahí, ¿no? Entre lo que compró y lo que vendió. Entonces, entre lo que vendió y lo que compró, le saca la diferencia de IVA nada más y es lo que le toca pagar. Ahora, diferente fuera que si usted no pide el crédito fiscal por la compra, entonces usted terminará pagando todo el IVA Hacienda producto de la venta. Entonces, hay un cruce ahí, probablemente puede ser un beneficio ese. Luego, Hacienda entonces le da la tarjeta donde usted va a estar tributando mensualmente en concepto de IVA, una declaración, en concepto de anticipo a cuenta, producto de su venta, otra tributación, que estamos hablando del 1.75% mensual. Eso es como un anticipo a cuenta, ¿no?, para su declaración de renta anual, que hay que estarlo pagando todos los meses así. El no hacerlo, si usted ya está como contribuyente y no hacerlo, probablemente eso le va a generar alguna especie de multa. Esa multa entonces a usted ya son gastos que usted tiene que recurrir por y para nada. Luego usted ha hecho ese cumplimiento, entonces si va a tener personal, usted tiene que ir a inscribirse en el Seguro Social, por ejemplo, para darle la prestación del Seguro Social. Allí el trámite es gratis, de hecho, pero usted tiene que luego comenzar a pagarlo por las prestaciones que le va a dar el empleado, que es el 7.5 que usted pagaría como empleador, producto de darle un beneficio al empleado, ¿no? Y el 3% de descuento que le hacemos al empleado. También hay que inscribirse en la AFP, o sea, también el trámite es gratis, pero una vez inscrito usted comienza a pagar ese 7.75, es decir, si sumáramos el 7.75 de la AFP más el 7.5 del Seguro Social, 7.5 más 7.75, usted estaría aportando adicionalmente un 14.75 de todos los salarios que usted vaya a pagar. Imagine cuánto es ya de dinero.
Y luego vienen las otras prestaciones, ¿no? Se tiene que inscribir al Ministerio de Trabajo para cumplimiento, se inscribe al Ministerio de Trabajo, entonces tiene que comenzar a pagar indemnización, vacación, aguinaldo sobre los salarios, ¿no?, que usted tiene para sus colaboradores. Claro, todo eso son gastos deducibles del impuesto de la renta, pero es una obligación que usted tiene que hacer, ¿ya? Luego, pues viene la otra, ¿no? Tiene que inscribirse a la alcaldía que usted, de su zona, de su municipio, ¿no? Pensemos en San Salvador, ¿verdad? Bueno, tiene que darle una licencia de funcionamiento, aparte si va a poner un rótulo, la alcaldía le va a cobrar por ese rótulo, cuánto le va a cobrar, dependerá del tamaño que tenga el rótulo, ¿no? Que va a estar pagándolo mensualmente, aparte de eso va a tener que estar pagando por desechos sólidos o por recolección de basura a través de los servicios de energía, ¿no? De la factura de energía, ¿no? Estar pagando mensualmente una cuota, ¿verdad? Entonces, si ustedes fueron contando cuánto llevamos ahí, cuántas cosas tenemos que pagar, ¿no?, como negocio legalmente establecido. Luego, si usted quiere en la parte de salud, ¿no?, en la parte de salud, entonces usted va al Ministerio de Salud o donde sea la competencia de ustedes, ¿no? Creo que tienen que ir a la Junta Médica, a la Junta de los odontólogos. No sé si la DNM hoy está dando este tipo de servicios, no sé si es otro ente rector. Pero bueno, también tienen que pagar un derecho, ¿no?, de establecimiento para poder establecer su consultorio y que esté legalmente establecido. O sea, probablemente cuál es el costo de mantener un negocio legalmente establecido? Claro, probablemente todos quisiéramos eso. ¿Por qué? Porque, pues si usted no lo hace, es como que no existe, ¿no? El negocio no existe. O sea, sí usted lo está haciendo como profesional independiente y todo, pero como que el negocio no existe porque no figura en ningún lado, no figura en Hacienda, no figura en ninguna parte. Pero tiene usted entonces la pregunta de todo lo que le he mencionado. ¿Tiene la capacidad usted para cubrir todas esas obligaciones que le he mencionado? De hecho, de entrada me diría, no, vean, no tengo la capacidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que le queda? Pues comenzar así como cualquier profesional, ¿no? Como ya le decía, ¿no? Una clínica probablemente, allá, un espacio, no tiene rótulo, no hay más nada, simplemente es un espacio donde ha montado el equipo, pero lo tiene quizás hasta cierto punto bien acomodado, ordenado, se ve la limpieza, la estética hasta cierto punto, y eso de alguna manera atrae al cliente, ¿no? El cliente se siente confortable, el cliente se siente complacido con la atención, el ambiente, probablemente eso le vaya haciendo crecer un poco. Y a medida va creciendo, probablemente ya tenga la oportunidad de poder establecer su negocio de manera formal. Entonces, mi recomendación es que comience de pequeño, y pues a medida va pasando el tiempo y usted con su esfuerzo, con su empeño, su dedicación profesional, creo que puede hacer mucho. Entonces, creo que esto no tiene nada que ver con la suerte, no tiene que ver con el destino, creo que tiene que ver más con el deseo de querer hacer las cosas comenzando desde pequeño, comenzando con algo sencillo. Ahora, me preguntará entonces, ¿y de qué sirve entonces todo lo que nos está enseñando? Para eso, porque un momento probablemente lo va a necesitar, probablemente va a hacer uso de todas esas tramitologías que se requiere para montar su consultorio. Probablemente se requiera cómo manejar, cómo administrar, cómo dirigir. O sea, todo eso son factores o elementos que probablemente le van a ayudar a hacer un mejor negocio, ¿ya? Porque usted lo va a ver como tal, ¿no? Si bien es cierto, es un servicio, es su negocio que usted va a ofrecer producto de su área profesional. Comencemos de pequeño. Miren, digo, cualquier emprendedor o cualquier empresa grande que hoy existe ha comenzado de pequeño. Usted puede buscar la historia de Simán, cómo comenzó, por ejemplo. Usted puede buscar cualquier tipo de negocio hoy en día que es grande, cómo comenzaron. No comenzaron con grandes establecimientos, probablemente comenzaron allá en la esquina vendiendo, ¿qué? Ni siquiera lo que hoy venden, ¿no? Probablemente cosas más sencillas. Pero claro, ustedes no pueden ponerse en la calle tampoco, porque ustedes un servicio especial, ¿no?
Entonces sí necesitan probablemente un espacio adecuado para poder atender al paciente. Eso no hay que descuidarlo. Y luego, aparte de esa tramitología que ya les mencioné o los requerimientos legales que usted debe de cumplir, pues viene la parte del equipamiento, ¿no? Que hay que invertir en esto, que hay que comprar esto, otro. Ahí, cuando entremos en la evaluación de la planificación del consultorio, se van a dar cuenta que, por eso yo les pongo dos escenarios. Miren, cuando usted vaya a contratar a algún colaborador, de entrada usted no puede ofrecerle incluso todas las prestaciones. Usted o sea, usted quisiera, ¿no? Como parte de dueño del negocio, usted quisiera darle la prestación de aguinaldo, FP, seguro social, y bueno, vacaciones y todo eso. Pero de entrada no se puede. Mire, yo lo que le aconsejo, mire, páguele por honorario. Y hacemos como dos escenarios, ¿no? El escenario, si usted le paga a través de planilla con todas las obligaciones sociales, o simplemente pagarlo por honorario. Que simplemente usted lo que va a hacer es descontar el 10% de renta, reportarlo a Hacienda. No tiene mayor obligación, no tiene derecho, no está obligado a pagarle aguinaldo, no está obligado a pagarle indemnización, no está... Todas esas prestaciones, ¿no? Ahora usted me dice, pero entonces no estamos cumpliendo la función social. Si tiene capacidad, sí podemos hacerlo. La diferencia es que si usted tiene la capacidad y no lo hace, entonces le estaría faltando, ¿verdad? Ya incluso a la ética, la responsabilidad social. Pero si usted apenas va comenzando y quiere, que necesita que alguien más le colabore, creo que es la mejor forma de hacerlo. Se está quitando, por un lado, muchas responsabilidades que probablemente no pueda cumplir, pero que también está apoyando de alguna manera a otra persona que esté en proceso probablemente de formación o pues que simplemente es un colaborador más que usted necesita. Entonces, de esa manera podemos hacerlo. Iniciar de poco y a medida pues va creciendo el negocio, transformarlo en un negocio legalmente establecido. Que tenga la capacidad, y por eso digo, hay que medir a qué precio estamos dando los servicios, a qué precio estamos comprando, a qué precio, una serie de detalles, ¿no? En su consultorio usted puede vender otro producto o puede vender productos relacionados al cuidado bucal, a la salud dental, sí, puede hacerlo. Y eso se puede considerar como otros ingresos, ¿no? No hay que descuidar que hoy en día el consumidor no solo anda buscando un servicio, sino puede ser productos complementarios, ¿no? Que le van a ayudar a mantener una mejor quizás salud, probablemente no solo de bucal, ¿no? Sino probablemente en general. Entonces podemos o puede aprovechar esa parte como decir, puedo tener otros ingresos vendiendo otros productos, ¿no? Aparte que le da una consulta, un tratamiento, usted le puede recomendar una pasta dental X, por ejemplo. No le voy a decir las marcas, pero usted creo que conoce mejor que yo, una pasta dental X, un cepillo dental X, que usted en su conocimiento y experiencia probablemente sepa cuáles son los mejores, dependiendo también la capacidad del cliente para adquirir ese tipo de productos, entre otros. Pero usted debe pensar entonces que en su consultorio no solo va a dar un servicio, sino que probablemente puede vender productos complementarios para ese paciente. Ok. José Luis, ¿ha respondido su pregunta o tiene todavía alguna duda? No, clarísimo, clarísimo. Perfecto. ¿Alguien más tiene otra duda que podamos abordarla antes de avanzar? Yo, como por ejemplo, eso de la FP, licenciado, ¿De qué, perdón? del carnet de la FP, Ok. si usted lo tiene y digamos o sea, no está en planilla, si lo lleva a obtener y no está en planilla todavía, no le dieron ese trabajo por dicha razón, siempre tiene que pagar. Planteé nuevamente la pregunta porque no la entendí muy bien. Perdón. Vaya, por ejemplo, tengo una amiga que sacó el carnet de la FP porque iba a solicitar un trabajo. Entonces, ella no está cancelando nada. Se tiene que cancelar porque no le dieron el trabajo, pero tiene el carnet, se tiene que cancelar desde que lo sacan o no, o hasta que empiece a trabajar.
Ok, bien, el carnet de la AFP, como el seguro social que antes existía, ¿no? O ya no, el seguro social ya no da carnet, hoy simplemente con su número de DUI es, en el caso del seguro social. En el caso del FP todavía le dan un carnet, ¿no? Donde identifica que usted pertenece a, hoy en día tenemos dos FP, ¿no? Que es Confía y Crecer. Y bueno, independientemente usted esté trabajando, siempre el gestor de cualquier AFP anda buscando afiliarlo, ¿no? Afiliarlo a ese AFP porque tarde o temprano esa persona va a comenzar a trabajar, ¿no? Al comenzar a trabajar, probablemente si le dan todas las prestaciones la empresa donde lo contraten, pues le van a comenzar a descontar a AFP después del periodo de prueba, ¿no? Que por lo general son 30 días. Le comienzan a descontar la AFP. ¿Quién está ganando en ese momento? Está ganando la FP porque va a comenzar a recibir de ese empleado que se inscribió, no sabemos cuándo, probablemente se inscribió hace 5 años, por ejemplo, pero esos 5 años atrás no pagó porque no tuvo un empleado formal o porque no estuvo trabajando. En ese caso, no hay ninguna obligación que diga o que la ley diga que pues nosotros debemos de pagar alguna contribución o alguna parte o algún aporte producto de simplemente habernos inscrito a una AFP. La obligación es, no es nuestra como personas afiliadas a alguna AFP, sino la obligación es de la empresa que nos contrate, independientemente cuando nos hayamos afiliado, de retenernos una parte del salario, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando del 7.25 del salario, y por el otro lado, la empresa pagar también un aporte del 7.75, que al final se convierte en total en el 15%, combinado entre el patrono y el empleado. En ese caso, su amiga no tiene ninguna obligación de pagar nada, porque eso comenzará a aportar a la AFP cuando ella tenga un trabajo bajo planilla y que le den todas las prestaciones de ley hasta ese momento. Mientras tanto, no hay ninguna obligación, simplemente ella ya pertenece a una AFP, cualquiera de las dos ya pertenece a una de ellas, y en el día que ella obtenga un trabajo, el empleador en ese momento le va a comenzar a descontar y reportar esas retenciones y aportes de parte del patrono a la AFP correspondiente que está afiliada. No hay ninguna obligación. Así que, como digo, cualquier persona, hoy en día, ¿no? Los gestores de la AFP se colocan en las entradas de los DUI-centros y están ahí, ¿no? Tratando de agarrar la mayor cantidad de personas que van cumpliendo 18 años, porque son las que probablemente no estén afiliados a ninguna AFP, y en ese caso entonces los afilian, y no es que porque ya vayan a trabajar, ¿no? Sino porque pues, el gestor está ganando un afiliado para la AFP que en el futuro se va a convertir en un aportador al fondo de pensiones, ¿no? Entonces no tiene ninguna obligación de pagarlo, no tiene ninguna de parte de la empleada, ¿no? Incluso aún así, si estuviera trabajando bajo efectos, bajo condiciones de todas las prestaciones, la empleada o en el caso de su amiga no tendría ninguna obligación de ella pagarlo, sino que tendría que ser el patrono, o sea, es decir, la empresa que lo contrata. Así que no hay ninguna obligación ahí. Ella simplemente tiene un carnet ya establecido para una AFP y el día que tenga pues un trabajo fijo, un trabajo con condiciones sociales, laborales, en ese momento va a comenzar a aportar al fondo de pensiones. Ok, gracias, licenciado. ¿Alguien más que desee hacer otra consulta? Si no, avanzamos. Bueno, terminamos con esa parte como la introductoria de la administración. La unidad 2 habla del proceso administrativo, pero hay una unidad 3 que se llama, esta que tengo por acá, la administración y su evolución y relación con otras ciencias. Como la parte del proceso administrativo es bien amplio, que tocamos la parte de la planificación, tocamos la parte de la organización, integración, dirección y control, para mí lo veo bastante extenso y creo que es la parte medular de esta materia, sin descuidar la parte final que es el montaje del consultorio.
Entonces, lo que voy a hacer es que voy a adelantarme a la unidad 3 para tomar la parte toda teórica, ¿no? De un solo, y dejamos como tercera unidad la parte de la planificación, que es ahí donde vamos a ver las planillas, vamos a ver la planificación de los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, lo voy a dejar ahí para que lo hagamos de un solo, ¿no? Y luego nos vayamos a la gestión odontológica. En ese sentido, entonces, vamos a hablar de evolución de la administración y su relación con otras ciencias. Aquí hay un pensamiento de este señor Peter Drucker, que es un personaje que ha aportado mucho a la gerencia o a la administración. Dice este señor, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Autor de la gerencia contemporánea, se llama este señor, parte de la administración. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión. Vean, valiente. No es sencillo, ¿no? Es pensar en que vamos a establecer un negocio, por muy pequeño que sea. Créanme que es una decisión valiente. Probablemente de inicio quizás ni siquiera logremos tener éxito. Fracasemos 1, 2, 3, y probablemente estemos pensando que, bueno, algunos nos consolamos, ¿no? En pensar que esos fracasos que a veces tienen en la toma de decisiones en negocios es que estamos ganando experiencia, ¿no? Pero eso es como para consolarnos, porque la pérdida es inevitable, ¿no? O sea, es decir, si usted invierte en un negocio y al término de 6 meses lo está cerrando, ese es un fracaso, ¿no? Tuvo éxito en tomar esa decisión y fue valiente, pero bueno fuera que al final se mantuviera a través del tiempo. Pero hay factores y condiciones que probablemente no lleven a eso. Luego, entonces, hablamos de los antecedentes históricos de la administración. Dice que para entender la administración se debe conceder a través de la historia, es decir, de dónde se origina la administración. Le voy a poner un link por ahí de un poco de historia de la administración. La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad, es decir, que no es que la administración sea nuevo, la administración existe desde que hay grupo de personas trabajando con un mismo objetivo, con una misma finalidad. Desde ese momento hay administración. Lógicamente no se conocía como tal, tampoco se conocían los procedimientos como tales. Probablemente había una división del trabajo, había una jerarquía, pero no se conocía como tal, ¿no? Sino hasta el tiempo después. Y acá vemos un poco en la parte de los eventos que se han dado a través del tiempo. Ya podemos hacer una cronología de la administración a través del tiempo. Vemos allá año 4000 antes de Cristo. Dice que los egipcios necesidad tenían, los eventos que ellos tenían. O sea, ya pensaban que había una necesidad de planear, organizar, dirigir, sino ven esas películas, ¿no? De esos tiempos, por ejemplo, de cómo el faraón tenía su grupo de personas que dirigía para construir esas pirámides, ¿no? O hacer grandes construcciones. Entonces, ¿había administración? Sí lo había. Claro que no lo había como existe hoy, ¿no? Hablamos luego de los años 2600 antes de Cristo, igual hablamos de los egipcios, y así sucesivamente hasta llegar en esta misma lámina en el año 1900, 1886, 1900, creo que vamos a partir nosotros, que creo que es la parte que más nos interesa, es 1900. Acá dice que hay otra de las principales teorías de las administrativas y sus principales enfoques. Vamos a ver, por ejemplo, algunas de las teorías hacían énfasis en las tareas. La teoría administrativa está relacionada a la administración científica, enfoques principales, racionalización del trabajo en el nivel operacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y así hacia abajo. Esto igual se lo voy a compartir para que ustedes lo lean.
Las megatendencias, según Nasbit, dice acá, sociedad industrial, de una sociedad industrial para una sociedad de la información, modificación, innovación del cambio, tecnología sencilla, en tiempos anteriores, ¿no? Tecnología sofisticada, mayor eficiencia, economía nacional, de economía nacional a economía mundial, estamos hablando de globalización, si ustedes ven. Globalización y competitividad, de corto plazo a largo plazo, visión del negocio de futuro, de democracia representativa, democracia participativa, pluralismo y participación, de jerarquía para comunicación lateral, es decir, una democratización y empowerment, opción dual o binaria, opción múltiple, es decir, de opción dual o binaria para una opción múltiple, visión sistémica y contingencial, una forma de administrar, centralización para una descentralización, incertidumbre e imprevisibilidad, y de ayuda institucional o para autoayuda, autonomía y servicios diferenciados. Vean de cómo entonces de uno parte para otro para llegar a una modificación. Pero hoy lo que nos interesa entonces es hablar de algunas principales teorías que han surgido a través del tiempo, y esas teorías tienen que ver con la administración científica como punto de partida, ¿no? Este señor Frederick Winslow Taylor se conoce como el padre de la administración científica, que surgió ya por el año 1900, y dice que esta teoría surge como una representación o una respuesta a la necesidad de la racionalización de la eficiencia fabril que las organizaciones de esa época requerían. Racionalización y eficiencia fabril. Trasladámonos allá por el año 1900, ¿se recuerdan que se daba o sucedieron hechos importantes como la revolución industrial, casi finales de ese siglo, ¿no? 1800, es decir, estamos en plena era de la revolución industrial, entonces comenzaron las empresas a exigir un poco más de qué podían hacer para mejorar la productividad, para mejorar la eficiencia, para mejorar el uso de los recursos, a través del esfuerzo de los colaboradores. ¿Qué se podía hacer? Entonces viene este señor y dice que la necesidad de racionalizar y la eficiencia fabril era en ese momento importante. Llega también a sostener entonces que a través de la organización racional del trabajo del operario se logra aumentar la eficiencia de la industria, organización racional, del trabajo, es decir, cómo organizamos los diferentes puestos de trabajo, cómo los ordenamos los diferentes de trabajo. Una persona no puede hacer diferentes tipos de actividades, probablemente en un día hay que entonces dividir ese trabajo en procesos, para que ese proceso entonces, ese colaborador lo haga de la mejor manera y no tener desperdicio de tiempo, de recursos, y con eso, dice este señor, aumentamos la eficiencia dentro de la industria. Estamos hablando de la producción. El fenómeno administrativo dice que se toma como objeto de estudio científico, sometiendo a análisis metódico los procesos laborales y las organizaciones de las empresas, para arribar a conclusiones, impactos, proposiciones, las que constituyen el fundamento de la teoría. Vean allá cuando nosotros decíamos que la administración es una ciencia y es un arte. Acá con esta teoría la venimos a confirmar, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que las proposiciones y que constituyen el fundamento de la teoría administrativa, es decir, por estas teorías se considera que la administración es una ciencia. Manifiesta también este señor Taylor que la organización racional del trabajo a través de los siguientes aspectos. Hay un análisis del trabajo y estudio de los tiempos y movimientos, es decir, cuánto movimiento debe de ejercer una persona para hacer una actividad, cuántos pasos hay que seguir. El estudio de los tiempos y movimientos entonces se volvió sumamente importante para ver la capacidad de una persona en hacer una operación. Para lograr estandarización, dice acá, del método de trabajo, dividir si es necesario y subdividir los movimientos necesarios para la ejecución de operaciones de una tarea y mejorar el trabajo. Ya.
Claro, quizás en el caso de ustedes como profesionales de odontología, el trabajo y las tareas que ustedes hacen probablemente no las puedan dividir, ¿no? Una extracción, por ejemplo, es un proceso o un procedimiento probablemente completo, ¿no? Que no lo puede hacer más que usted. Probablemente no hayan dos profesionales haciendo la misma operación. Pero en algunos casos probablemente podamos dividir el trabajo y subdividirlo en actividades necesarias para que se ejecute una mejor labor y se obtengan mejores resultados. Estudio de la fatiga humana para eliminar los movimientos no relacionados directamente con la tarea. Vean, la fatiga humana no se estudió en ese momento producto del cansancio del ser humano, producto del trabajo, ¿no? Sino que este señor estaba pensando que hay que eliminar la fatiga humana para que nos dé mejores resultados y que aquellas tareas que no estén abonando a tener mejores resultados hay que eliminarlas entonces, cambiarlas entonces para que el empleado esté enfocado en lo que debe de ser, el colaborador esté enfocado en lo que debe de ser y dé un mejor resultado en su trabajo. División del trabajo entonces y especialización del obrero para lograr en la especialización, mayor especialización, más eficiencia, hacer correctamente las cosas. Dividir el trabajo significa que un proceso lo podemos partir en partes que sean necesarias según la estimación de cada profesional y pensar en la capacidad de esa persona que va a estar en ese puesto de trabajo para dar una respuesta inmediata con resultados eficientes y productivos. Tiene que ver con la parte de división del trabajo. Y por consiguiente, una persona o un trabajador, un colaborador que esté haciendo esto constantemente se va a volver un especialista. ¿Por qué? Porque pues ya sabe cómo hacerlo, ¿no? No hay necesidad de estarle explicando, mire, hoy lo vamos a hacer de esta manera. Sino, véanse ustedes mismos, ¿no? Como profesionales en odontología, o sea, serán especialistas quizá, o si es que no lo son ya, ¿no? Por la experiencia que han adquirido probablemente en diferentes puestos de trabajo que han tenido. O las diferentes prácticas que han desarrollado, ¿no? Ustedes se convierten en especialistas. Una vez se piensa, ¿no? Así, sin ser profesional de esa área, ¿cómo es que ustedes logran extraer una muela? ¿Cómo ustedes logran partirle, ¿no? la dentadura a alguien y extraerle e insertarle? Es algo que, pues sí, que ustedes en su especialización no han logrado hacerlo. Pero uno, pues, ni idea, ¿no? ¿Cómo me van a insertar esto aquí, ¿no? En la mandíbula, probablemente en ¿cómo se llama? No, ustedes lo conocerán mejor. Pero la idea es esa, ¿no? Dividir el trabajo y para convertirlo en ¿qué? En especialistas. ¿Serán especialistas ustedes en qué área, en qué parte? Creo que están pensando en eso, ¿no? Que van a ser especialistas en un área porque tampoco pueden ser maravillosos si podían hacerlo de todo, ¿no? Creería yo que serían completos, pero creo yo que dentro del área también hay, de alguna manera, especializarse en algo, ¿no? En el caso, por ejemplo, nosotros como profesionales en administración nos podemos especializar en recursos humanos, por ejemplo, proceso de selección y recursos humanos, nos podemos especializar en ¿qué? Administración estratégica o en administración financiera, en administración de la producción, entre otros. Esas son áreas muy específicas donde uno puede especializar. Igual ustedes pueden especializarse en un área probablemente para dar un mejor servicio y con eso probablemente no es que si no lo hacen sean menos eficientes. Eso creo que la parte de ustedes no aplica. Diseñó entonces los cargos y las tareas para permitir controlar y comparar resultados con estándares de producción y lograr la especialización del trabajador, selección científica para asignar a los trabajadores de acuerdo a las tareas que serán asignadas, entrenamiento de los trabajadores para desempeñar eficientemente las actividades rutinarias del cargo. Vean todo esto que hoy conocemos como la capacitación, inducción, entrenamiento, etcétera. Pues miren, ya venía hablándose de este señor, ¿no? 1900, ¿no? Ya lo había considerado. Luego dice que hay incentivos salariales y premios de producción, sustituyendo el concepto de remuneración basado en el tiempo por la basada en la producción, motivación mediante incentivos salariales, es decir, si tanto produce, tanto le voy a pagar, si produce más, si cumple una meta, entonces le vamos a dar un incentivo. Por lo general, siempre esto lo ponemos no solo en la parte de producción, sino en la parte de ventas también. Por volumen de ventas de tanto, entonces le vamos a dar un bono, un reconocimiento adicional en términos cuantitativos o económicos, y eso funciona, ¿no?
Funciona porque, por ejemplo, si usted tuviera su consultorio y usted tiene una secretaria, por ejemplo, mire, y usted le hace el enfoque que si ella consigue más clientes, consigue más pacientes, usted le va a dar una bonificación. Creo que se puede volver una especie de motivación para ese colaborador que se esfuerce a dar un buen servicio y al mismo tiempo atraer más pacientes. ¿Quién va a ganar? Va a ganar por consiguiente su negocio, usted como profesional y pues la persona también. Concepto de homo económico, hombre motivado a trabajar por miedo al hambre y necesidad de dinero para vivir. Y esa hay una discusión. Una discusión porque usted dice, mire, yo trabajo para vivir o vivo para trabajar. Concepto homo económico, hombre motivado a trabajar por miedo al hambre y necesidad de dinero para vivir. Yo siempre pregunto, independientemente cuál sea la área profesional en la que usted esté, ¿por qué trabajamos? ¿Porque nos gusta? ¿Porque nos gusta lo que hacemos? ¿O porque de verdad, miren, hay una necesidad que si no la hago, si no trabajo, de verdad, no puedo sobrevivir? No digo vivir, sobrevivir. Usted cuando se levanta en la mañana, se despierta, está pensando que va a ir a su trabajo con agrado, con alegría, con emoción, con expectativa, o está pensando allá, hasta piensa para levantarse, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que estoy colocando un caso hipotético, porque en el caso de ustedes como especialistas en el área de ontología, no creo que eso les suceda. Ustedes están pensando, bueno, y vamos a atender pacientes, nos vamos a divertir, vamos a aprender, vamos a una serie de cosas. Entonces, esa es la parte, ¿no? ¿Para qué trabajamos nosotros? Para que usted va a montar un consultorio, para que usted quiere tener un negocio, con la idea de tener ingresos, ¿no? De tener economía para poder disfrutarlos a través de consumo, a través de... cuando me refiero a consumo, no solo bienes materiales, sino que probablemente pueden ser viajes, ¿no? Que usted pueda tener esa oportunidad de salir del país, ir a conocer otro país. ¿Producto de qué? De su esfuerzo, de su trabajo. Y eso creo que es natural en todos, ¿no? Pensar que yo voy a pues, ser profesional, luego emplearme en algo para tener ciertos ingresos y con eso poder tener la posibilidad de viajar quizás, no sé, pero el sueño quizás de medio mundo es conocer Estados Unidos, Reino Unido, etcétera. Y hoy hay países muy atractivos para visitar si lo queremos ver desde el punto de vista turístico. Pero ¿cómo es que se va a dar todo eso producto de esto, ¿no? De pues, la necesidad del trabajo, probablemente, pero no sea por la necesidad quizás para sobrevivir, sino que sea más allá de eso, ¿ya? Dice también que las condiciones de trabajo contribuyen al incremento de la eficiencia. Esta está relacionado con condiciones que garanticen el bienestar físico del trabajador y disminución de la fatiga. Condiciones de trabajo. En teoría es lo que dice, ¿no? Pero en la teoría de aquel tiempo no existía, porque se imaginarán las condiciones de trabajo. Por ahí hay un video que si ustedes lo quieren ver, bueno, es una película, que si ustedes lo quieren ver se llama Tiempos Modernos, es de Charles Chaplin. Y allí, pues, en una fábrica, ¿no? Hace alusión a una fábrica de cómo se maneja en ese tiempo, o en ese momento, el proceso, por ejemplo, de unas tuercas, de cómo este señor va enroscando las tuercas con cada vez con más rapidez, tanto que el tipo queda hasta como traumado después de tanto proceso, ¿no? Y de estar haciendo la misma actividad rutinaria. Entonces, las condiciones de trabajo no significa en ese tiempo que eran las mejores que existían, sino que era para aumentar la producción, aumentarle más trabajo al trabajador, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, ¿con qué finalidad para la empresa de ser más eficiente? No era por garantizar las condiciones de trabajo, o sea, al final eso en la teoría sí existe ahí, ¿no? Pero al final no era así, si nosotros queremos ver la historia. Hombre fatigado, trabajo más de 10 horas de trabajo al día, o sea, había una fatiga notable en las personas. Estandarización conduce a la simplificación, aplicación de patrones para obtener uniformidad y reducir costos, es decir, hacer lo mismo significa de alguna manera garantizar que
no tiene dónde perderse, ¿no? Porque esa actividad lo hace una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de la misma manera, ¿ya? Por eso se llama estandarización. Luego tenemos la supervisión funcional, estableciendo supervisores especializados en cada área, especialización del supervisor y no centralización de la autoridad. Es decir, si hay una especialización, de alguna manera, no se requiere tanta supervisión porque se sabe, ¿no?, que el que está haciendo esa actividad conoce su trabajo y sabe cómo hacerlo. Y por lo tanto no se da la centralización, sino que se deja de alguna manera la puerta abierta para que ese profesional especializado tome ciertas decisiones. Se rigió entonces esta teoría de la administración científica en algunos principios, ¿no? Y esos principios tienen que ver con la planeación, que significa sustituir la improvisación, la preparación, seleccionar científicamente por actitudes y prepararlos y estrenarlos a los colaboradores, control, verificación de ejecución en concordancia con las normas establecidas en el plan previsto, es decir, de alguna manera controlar qué se hizo con relación a lo que se planificó, y ejecución, distribuir diferencialmente las atribuciones y responsabilidades para un trabajo disciplinado. Eso es cuando ya lo llevamos a la práctica, la ejecución. Distribuir diferencialmente las atribuciones y responsabilidades para un trabajo disciplinado. La administración científica entonces establece una repartición de responsabilidades, tiene que ver entonces con la gerencia, que estamos hablando de un nivel superior. Luego hablamos de una supervisión, tiene que ver con asistencia continua al trabajador durante la producción, y el trabajador, que es el que ejecuta el trabajo en los niveles más bajos dentro de una empresa, dentro de una organización. Y dentro de ellos encontramos como representantes de esta teoría científica, es decir, que el mayor exponente de esta teoría científica fue Taylor, pero no quiere decir que no hayan habido otros personajes por ahí que contribuyeron a esta teoría. Dentro de ellos encontramos a Henry Gann, a Frank Gilbert, Hamilton Emerson, todos esos son contribuyentes a la administración científica. Estamos hablando del año 1900. Como ven, ¿dónde tiene el origen la administración como tal, ya como ciencia? A partir del año 1900. Antes de eso, pues se hablaba de administración, se utilizaba términos de administración y probablemente técnicas, ¿no? Pero no como se comienza a usar a partir de los años 1900. Luego encontramos una teoría que se llama administración clásica y este otro personaje que se llama Henry Fayol. También otro personaje determinante para la administración, y este surge ya por los años 1900 a 1925. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Este señor dice que sostiene que a través de la racionalización de la estructura, vean cuál es la diferencia entre este y el anterior. Vean, vamos a verla, vamos a retroceder. Surge, dice, en respuesta de la necesidad de la racionalización y eficiencia fabril de las organizaciones de la época requiere. Sostiene que a través de la organización racional del trabajo del operario se logra aumentar la eficiencia racional del trabajo del operario. Vamos a ver esta. Sostiene que a través de la racionalización de la estructura de la organización se logra aumentar la eficiencia de la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que aquel está diciendo que se logra aumentar la eficiencia a través de la racionalización del trabajo del obrero, del colaborador. Eso es lo que dice la administración científica, mientras que la administración clásica dice que la eficiencia la vamos a lograr a través de una estructura. ¿Cuál es esa estructura? Estamos hablando de un organigrama donde se diseñan los diferentes puestos, donde se diseñan las diferentes funciones o áreas funcionales de una empresa. Estamos hablando de la área de ventas o área funcional de ventas. Estamos hablando de la producción, estamos hablando de la de finanzas, estamos hablando de los recursos humanos y probablemente dentro de ella la de administración. Por supuesto que antes de eso hay una junta directiva, un gerente general, etcétera, etcétera.
Entonces, esa estructura dice que a medida que se organiza, se logra aumentar la eficiencia. Concibe entonces a la organización como una disposición de los órganos parte que la constituyen. Solo se circunscribe a la organización formal que ocupa de forma irracional, interrelacional de los mismos. Constituye, dice, ya, concibe la organización como una disposición de órganos parte. ¿Por qué órganos parte? Porque ya mencionaba, los diferentes departamentos que existen en una organización forman una parte. La combinación entre todos, la relación entre todas esas partes, entonces es un todo. Y dice que solo toma en cuenta la relación formal, es decir, que la relación formal se da de departamento en departamento y no en diversas situaciones, ¿no? De interdepartamento. Es decir, viene la gerencia general y se comunica con la gerencia de ventas, por ejemplo. Pero no puede haber otro tipo de relación o comunicación, nada más que con ese tipo de gerencia. Entonces, hay una relación bien formal establecida ahí que no se puede cambiar. Parte de la concepción de toda empresa cumple 6 funciones básicas. Las funciones entonces básicas de las empresas son técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables, administrativas. Estas funciones básicas de las empresas no están como tal hoy en día. Probablemente las funciones básicas son las que ya les mencioné. Esta de contabilidad probablemente esté dentro de la financiera. La de seguridad probablemente estemos hablando de la de recursos humanos. Y comerciales, técnicas, probablemente estemos hablando de las de producción. Pero también se vuelve interesante que este señor habló o estableció las funciones administrativas aquí habló de las áreas funcionales de la empresa que debe contener. Acá dice que estableció las funciones administrativas ya esto como parte del proceso administrativo se conoció como parte de planear. Dice que tiene que ver con visualizar el futuro y trazar un programa de acción. También incluyó la parte de organizar, que tiene que ver con construir la estructura material y social de la empresa, dirigir, guiar y orientar al personal, coordinar, que tiene que ver con armonizar los esfuerzos colectivos, y controlar, que tiene que ver con verificar el cumplimiento de las reglas y órdenes establecidas. Controlar tiene que ver con el cumplimiento de las reglas y órdenes establecidas a través de la planificación. Si la planificación habían metas, habían objetivos, habían políticas, habían estrategias, habían procedimientos, habían normas, habían etcétera, ¿no? Programas. Significa que en esta parte de control vamos a verificar que todo eso que establecimos allá en la parte de la planificación lo hicimos. De lo contrario, tendríamos que hacer ciertos ajustes para corregir cualquier desviación. Son estas funciones del administrador, dice, constituyen el proceso administrativo, es decir, que estas que mencionamos aquí, entonces, son parte fundamental del proceso administrativo, ¿ya? Que están definidas en algunos casos como parte estática y la otra como parte dinámica. Porque una es donde comenzamos a hacer o escribir los planes que queremos que sucedan y la otra es llevarlo ya a la acción. Aquí vemos, ¿no? Las funciones administrativas. Funciones administrativas, entonces tenemos planeación, organización, dirección, control, coordinación y control. Y por aquí hablan, ¿no? De la función técnica. Si ustedes ven acá, dentro de la planeación y organización, dije que tenemos la función técnica. Dentro de la parte de la dirección, dije que tenemos la función comercial, tenemos la función financiera, la función contable, y dentro de la coordinación y control tenemos la función de seguridad o funciones de seguridad. Este señor entonces, Henry Fayol, plantea que el desarrollo de las funciones administrativas se rigen por los siguientes principios. Vean, este señor estableció 14 principios dentro de su teoría, ¿no? Y son bastante interesantes estos principios que les voy a presentar a continuación. Primero dice que estableció la división del trabajo. Esto tiene que ver con incluso la relación de la administración científica. Dice que entonces especialización, utilización eficiente de las personas. ¿Para qué dividimos el trabajo? Para hacer eficiente las operaciones con las personas.
Luego dice que hay autoridad y responsabilidad. Vean, autoridad y responsabilidad. No es lo mismo tener autoridad y no tener responsabilidad. O no es lo mismo tener responsabilidad y no tener autoridad. Porque muchas veces nos asignan responsabilidad, pero no nos dan la autoridad. Y hay que tener cuidado con eso. Y dice que hace referencia al derecho de dar órdenes y poder esperar obediencia, combinada con inteligencia, experiencia y valor moral. Y aquí hay también otro parte donde podemos comentar. Autoridad, responsabilidad, derecho a dar órdenes y poder esperar obediencia. Yo no sé si ustedes han tenido más de alguna persona a su cargo o en su puesto de trabajo, de alguna manera que ustedes hayan podido colaborar en esa parte, donde les han asignado a alguna persona y al menos usted espera que si ustedes lo han asignado como responsable para que haga bien el trabajo, que esa persona también de alguna manera le haga caso, ¿no? Con lo que usted le dice. Pero rara vez sucede, ¿no? Que casi siempre estamos encontrando con personas que al inicio sí, pues obedecen todo, pero a medida que van aprendiendo, se creen autosuficientes y comienzan a faltar el respeto incluso. Dice, pero también para que eso se dé, entonces debe de existir una combinación de la inteligencia, ¿no? Es decir, que la persona que tenga la autoridad y tenga la responsabilidad debe ser inteligente, debe tener alguna especie de experiencia y por consiguiente debe tener un valor moral. De lo contrario, la persona o las personas que tenemos asignadas probablemente no nos van a hacer caso, no nos van a obedecer, producto que no lo hacemos de una forma inteligente, nos falta experiencia y menos tenemos valor moral. No tiene que ver con la ética también. Hay una unidad de dirección, dice que debe de haber un jefe y un plan para cada grupo de actividades. Bien claro, ¿no? Un jefe y un plan para el grupo de actividades. Centralización, concentración de autoridad en la cima de la jerarquía, eso hoy en día se aplica en algunos casos, en algunos casos no, porque en algunos casos la descentralización es mejor que la centralización para repartir la toma de decisiones, pero también dice que hay una unidad de mando, órdenes de un solo superior o autoridad única. Órdenes de un solo superior o autoridad única. Ven, aquí también podemos discutirlo. ¿Por qué podemos discutir? Porque a veces, sobre todo en los negocios pequeños, ¿no? En los emprendedores es este tipo de problema. Donde pensemos que es un negocio familiar, donde está la esposa, el esposo, probablemente que normalmente sucede. Ok. La esposa, el esposo probablemente sea como el dueño, pero que la esposa llega a supervisar o llega a estarse en el negocio, ¿no? El esposo da una orden que se haga tal cosa, pero llega la esposa o la otro dueño y comienza a decirle que haga otras cosas, ¿no? Entonces, ¿a quién hay que hacerle caso en esta situación? Un tanto complicada para el colaborador, ¿no? ¿A quién le hace caso? Imaginémonos que ustedes dentro de su empresa, dentro de su consultorio, como sociedad, hayan dos socios, ¿no? Dos profesionales. Y los dos que ordenando, mandando a un mismo colaborador que haga actividades diferentes. El colaborador entonces se encuentra en un punto donde no haya qué hacer, a quién hacerle caso. Si lo hace caso a uno, va a quedar mal con el otro, y así viceversa. Y ese es un problema serio, porque al final no hay esa unidad de mando, no existe de alguna manera que se hayan puesto de acuerdo para establecer ese tipo de relaciones y vienen a entorpecer el desarrollo de cualquier negocio. Comienzan a decirle, bueno, entonces si vos querés mandarlo, pagalo solo vos, y comienza de alguna manera, ¿no? Como profesional. Se da en la parte profesional. Y es la parte donde digo, hay que tener bastante cuidado, hay que dejar bien definido. Si usted va a trabajar con un colega, hay que definir bien cómo va a ser el procedimiento que van a ejercer o la unidad de mando que van a ejercer sobre los colaboradores o colaboradores que van a tener. Jerarquía, una línea de autoridad en todo nivel. Es decir, no puede existir más de una
autoridad. Una es necesaria, pero cuando ya son dos ya se vuelve un problema. Establece también las reglas o guías para la administración como división del trabajo, ya mencionaba, autoridad y responsabilidad, la disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación del interés particular general, remuneración, centralización. Creo que aquí vamos a hablar de los puntos que no mencionamos, ¿no? La disciplina, que es un término importante dentro de la administración, ¿no? No podemos hablar de todo lo anterior si no hay disciplina, y la disciplina tiene que ver con el comportamiento de las personas, ¿no? Incluso de llega temprano, atiende a la hora, es muy organizado, ¿verdad? Disciplinado para las citas que ha hecho con los pacientes, o el paciente tiene que esperar media hora, una hora para que lo atienda. Creo que eso de alguna manera, más si es porque llega tarde a su consultorio, se descuida de lo que debe de hacer, entonces ahí no hay disciplina. Subordinación del interés particular general. Cuando hablamos de un negocio, estamos hablando de que debe de existir y prevalecer el interés general más que el particular. Mis intereses personales debo de dejarlos a un lado para combinar o tener presente que el interés general de la sociedad, de la empresa, está primero que las situaciones personales. Debo de pensar que hay una remuneración producto del trabajo que me van a ejercer o producto de mi trabajo. Pensar que usted como profesional va a dar un servicio y no se asigna algún valor como remuneración, o simplemente tomar esto como parte total de su trabajo, como remuneración de su trabajo, está cometiendo un error, ¿verdad? Porque la remuneración usted debe de cuantificarla en aspectos económicos que sean viables para el negocio. Yo pienso que cuando ustedes tengan su consultorio, usted debe de ponerse un salario. Okay. Un salario bueno probablemente, ¿no? Y que deben de esforzarse por buscar obtener ese salario. ¿Por qué digo como salario? Porque usted puede decir, pero yo soy el dueño del negocio, puedo agarrar la plata a la hora que yo quiero. Sí, lo puede hacer, pero no tiene disciplina. Entonces, en manejo de las finanzas, probablemente usted se va a terminar gastando lo poco que usted va obteniendo en el día a día, ¿no? Y como ahí dice un dicho, ¿no? O hay un dicho que por ahí dicen ahí, ¿no? Que coyol quebrado, coyol comido, es lo que sucede en el día a día. Y eso no es bueno para cualquier negocio. Si negocios han crecido, negocios pequeños han llegado a crecer producto de la disciplina, ¿no? No solo de la parte de atender con constancia, sino también el manejo de los recursos económicos. Luego dice que hay una centralización, hay una jerarquía, debe de haber un orden, debe de haber estabilidad del personal, debe de haber iniciativa, debe haber espíritu de cuerpo. En este caso debe de haber en la equidad, por ejemplo. En la equidad que usted debe de pagarle a los colaboradores según el trabajo que desarrollen. O, en algunos casos, como sabemos, la gente se aprovecha, ¿no? De las circunstancias y de los momentos que vivimos. Y los exponentes de esta teoría, ya para finalizar, dice que estamos hablando de Henry Fayol, James Money, Linda Ulrich y Lunde Bullock. Esos son como los máximos exponentes. Ustedes pueden buscarlo incluso en el buscador de Google y van a encontrar toda esta biografía de estos personajes ahí que contribuyeron a la administración en su momento. Bueno, nos quedamos hasta aquí. La clase termina a 9:55, nos hemos pasado un minuto. Creo que hemos hablado bastante como parte de introducción de esta unidad. Para mí es sumamente importante y me gusta hablar de esto, ¿no? Porque es como el punto de partida de los orígenes de la administración, y cuando aterricemos con otras teorías se van a dar cuenta de que no todo lo que decían los que iniciaron estas teorías pues han perdido su validez, ¿no? Sino que siguen siendo muy válidas hoy en día, y que hay una combinación entre el inicio y las contemporáneas. Bueno, así que les deseo un feliz fin de semana. Gracias por conectarse, gracias por su tiempo, y si tienen alguna duda, comentario, no duden en escribir incluso al grupo de WhatsApp, ¿no? Estamos ahí para leerlos, para corresponder cualquier inquietud que tengan. Estaré subiendo alguna tarea de investigación para la próxima semana que tiene que ver con los pasos lógicos de una empresa.
Cuando me refiero a los pasos lógicos de una empresa, no vayan a presentar pasos lógicos de Colombia, pasos lógicos de México o otro país, porque lo que necesitamos conocer son los pasos lógicos del país, de acá, de El Salvador, cuáles son los pasos que usted debe de conocer o tener presente para establecer un negocio formalmente, ¿no? Así que les dejo eso como preámbulo y les estaré subiendo las condiciones para poder avanzar. Nuevamente gracias y que tengan un feliz fin de semana. Nos escuchamos el próximo sábado. Gracias, Ley. Gracias, igual a todos. Gracias, feliz tarde.